Bueno, entonces, ahora que ya estamos preparados, ¿sí? Ya vimos cómo trabajar con curvas, parametrizarlas, y el otro día vimos algo de campos vectoriales, podemos empezar a hablar de la integral de línea, y primero vamos a trabajar con campos escalares. La clase que viene vamos a ver qué pasa con con esto de los campos vectoriales, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver qué quiere decir esto de la integral de línea, ¿sí? Entonces, la idea, acuérdense, era tomar esa idea que empezábamos allá en la primera clase, teníamos en un intervalo AB, ¿sí? Y sobre ese intervalo teníamos definido una función f de x, ¿sí? Y entonces esto era equivalente a decir, bueno, queríamos plantear la integral que la asociamos con el área de esta región, ¿no? Entonces la integral en ese intervalo de la función la decimos a través de las sumas de Riemann, ¿no? Tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta infinito de la función evaluada en algún punto de estos intervalitos, ¿sí? Que tomamos, o sea, de este intervalo tomábamos una partición, ¿sí? Y en cada uno de estos intervalitos definíamos ese rectángulo, ¿no? Y otra manera de pensarlo que habíamos visto es decir, bueno, a este intervalo en A y B, ¿sí? A este intervalo en A y B le asigno una función, ¿no? Ya dejando de lado la interpretación geométrica del área, decir, bueno, a este intervalito le asignamos una función que nos devuelve un número y formamos este producto, que era la función evaluada en un punto de ese intervalo por la longitud del intervalo, ¿no? Que esa forma después nos sirvió para plantear las integrales dobles y dar un sentido también a la integral triple, donde ya la cosa geométrica era más complicada. Entonces era cada pedacito asignarle un valor, ¿sí? Y formar el producto del valor ese por la longitud, la medida de ese pedacito, ¿sí? En el caso de una variable era una longitud, en dos variables un área y en tres variables era un volumen. Entonces la idea es, bueno, acomodar este mismo concepto ahora, en vez de integrar sobre un intervalo una recta, ¿sí? Ahora es una curva en el espacio. Entonces la idea de vuelta es, tenemos esta curva, ¿sí? Entre dos puntos A y B, ya es toda una cosa rara, y esta curva en el espacio le asignamos una función sobre esta curva, ¿sí? Entonces a cada punto de esta curva podemos asignarle un valor a través de esta función, que ahora, como estamos en el espacio, es una función de tres variables, ¿sí? Es una f de x y z. Entonces a cada punto P nos devuelve un valor, ¿sí? La función evaluada del punto P. Entonces, esto es como lo que necesitamos, ¿sí? El setup para poder empezar ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, la misma idea. Decimos, bueno, entonces ahora tendremos que formar como el valor por un pedacito de esta curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese pedacito de la curva? Bueno, entonces tomamos una partición, ¿sí? Una partición ahora de la curva, entonces elegimos un montón de puntos sobre esta curva, ¿sí? Y aparece, bueno, acá si quieren un pedacito de arco, el pi-1 al pi. Entonces este subarco, ¿sí? De pi-1 a p sub i, va a tener una determinada longitud, ¿sí? Entonces ahora la diferencia con el de la recta en una variable, la recta de la variable es la longitud de un segmento de recta, ¿sí? Será fácil de calcular. Ahora es la longitud de un arco, ¿sí? Es como la longitud de un pedacito de arco de curva. Entonces va a tener longitud delta S. Bueno, y podemos definir la norma de partición como la máxima de esa, ¿sí? Para después hacer tenderla a cero todas. Pero lo importante entonces ahora que definimos la longitud de la curva, ¿sí? Es una longitud como no de un segmento de recta, sino de la curva, ¿sí? Entonces ahora es la misma idea que antes, ¿no? En cada uno de estos subarcos vamos a tomar un punto y vamos a evaluar la función en ese punto, ¿sí?
Y entonces formamos justamente lo que habíamos hablado recién. La función evaluada en ese punto por la longitud de ese subarco. Y este producto, que es el que vamos a después sumar todo. Entonces sumamos todos esos productos para cada uno de los subarcos. ¿Sí? Fíjense que es la misma idea que antes. Hasta ahí estamos, ¿sí? Lo importante acá es de esto que está acá, esta es la longitud de este subarco, ¿sí? Esto que está acá así no es una suma de Riemann porque esto no está asociado a ninguna variable, no es longitud sobre una recta. Esto que está acá no es una suma de Riemann. Entonces acá viene la clave. Al tomar infinitos arcos, ¿sí? Si hacemos el límite, eso es lo que vamos a definir como la integral de línea. ¿Sí? Si hacemos el límite cuando tomamos infinitos arcos, esto es lo que vamos a definir la integral de línea. ¿Sí? Entonces, ojo que esto no es una integral de una variable, ¿sí? Esto es una integral de línea. ¿Por qué? Porque esto que está acá, este diferencial ese que estamos indicando acá, es la longitud del arco. ¿Sí? No es una variable, es la longitud de un arco, estamos en 3 dimensiones con 3 variables. Entonces este diferencial es un diferencial distinto al de la integral de una variable. ¿Sí? Este diferencial es como que sigue a la curva. ¿Sí? Entonces esta es la idea, es la misma idea que en todas las integrales que vimos hasta ahora. ¿Sí? Esto de tomar las particiones y formar estos límites. Entonces esta es la integral de línea. Entonces de vuelta para que quede claro, ¿sí? La función es una función en el espacio de x y z, ¿sí? Y este diferencial es el diferencial de línea. Entonces integramos sobre una curva, ¿sí? Una función. Bien, entonces esta es la idea, ¿sí? Esta es la idea y el sentido que le vamos a dar a qué es la integral de línea. ¿Sí? Es como el efecto de esta función a lo largo de toda esta curva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función podría ser una densidad de masa lineal, entonces cuando integramos todo a lo largo de esta curva nos da la masa de un alambre, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser una densidad de masa la densidad de carga eléctrica y nos da la distribución de cargas eléctricas sobre el cable. Bueno, hay un montón de aplicaciones más que van a ver a lo largo de la carrera. Bien, entonces, hasta ahí todo bien, no hay problema. Listo, es muy parecido a todo lo que habíamos hecho. Genial. El tema es, bueno, ¿y ahora cómo lo calculamos esto? ¿Sí? O sea, hay que plantear cómo hacemos para calcular esa longitud de ese subarco que tiene esa forma rara, ¿no? Bueno, entonces la idea es usar todo lo que vimos las clases anteriores de parametrizaciones de curvas. La idea es, bueno, esta curva, ¿sí? Que está en el espacio, está descrita con x y z justamente, ¿sí? Está descrita con x y z. La idea es parametrizarla y llevarla a una sola variable. Y usar la parametrización de la curva. Entonces, para el cálculo, primero vamos a suponer que la curva está parametrizada con la parametrización natural. ¿Sí? Entonces acuérdense que quería decir eso, que directamente el parámetro nos indicaba la distancia recorrida. Entonces para el valor s igual a, no sé, 1/2, ¿sí? Entonces por ahí estamos en este punto, lo que quería decir s, ¿sí? Entonces esto para el valor s, ¿sí? Eso quería decir que la distancia recorrida del punto inicial hasta ese punto, ¿sí? El punto P sub s, era justamente el parámetro, ¿sí? El valor del parámetro. Entonces el valor del parámetro es directamente la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, ahora para este punto que está acá, ¿sí? A ese punto le va a corresponder un valor del parámetro. ¿Sí? Le va a corresponder un valor del parámetro. ¿Sí? Esto era lo que quería decir parametrizar una curva, justamente. Entonces, planteemos lo mismo que antes, ¿sí? Ahora tomamos una partición de este intervalo, ¿sí? Tomamos una partición de este intervalo, de 0 hasta la longitud total.
¿sí? Eso induce, ¿sí? Entonces la partición en este intervalo del parámetro S, ¿sí? Del parámetro S, equivale a hacer la partición en la curva, ¿sí? Cada uno de estos puntitos corresponde a un punto sobre la curva. Entonces, por ejemplo, para este punto en el intervalo, o para este valor del parámetro SI-1, corresponde el punto PI-1 en la curva. Y para este otro valor del parámetro SI, corresponde este otro punto en la curva. ¿Sí? Entonces, para cada subintervalo, ¿sí? Para cada subintervalo, hay un subarco correspondiente. ¿Sí? ¿Está? Entonces, tenemos un subintervalo en el parámetro, ¿sí? En el parámetro, y un subarco sobre la curva correspondiente. ¿Sí? Entonces, el subintervalo tiene longitud delta SI, ¿sí? Chiquitito. SI menos SI menos 1. Esto es igual que en la integral de una variable. Es lo mismo. Y el subarco tiene longitud delta SI grande, ¿sí? Es la que hablamos recién. Es la longitud del arco de curva. Estas dos cosas, en principio, no son iguales, ¿sí? Pero, justamente, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que como estamos usando la parametrización natural, ¿sí? A ver, vamos a escribirlo acá. ¿Cuál es toda esta distancia? Desde acá hasta el P sub I. Bueno, eso es la distancia S sub I, ¿sí? ¿Y cuál es la distancia desde A hasta P sub I menos 1? Esa es S sub I menos 1, ¿sí? Estos valores, justamente. ¿Por qué? Porque es la parametrización natural. Sí, acá está la clave. Sí, acá está la clave. Como es la parametrización natural, el valor del parámetro es la distancia recorrida desde el inicio hasta el punto, ¿sí? Entonces, la longitud que nosotros queremos del arco es este cachito que nos quedó acá, ¿sí? ¿Quién es? Es la diferencia entre SI y S menos 1. O sea, esta diferencia. Ah, bueno, pero ese es el delta SI. Esa es esta longitud que está acá, ¿sí? Es la longitud de ese pedacito, de ese subintervalo. Entonces, como estamos usando la parametrización natural, la longitud del arco de curva es igual a la longitud del intervalo, ¿sí? En la recta esta del parámetro. ¿Se entendió? Esa es la clave, ¿sí? Y por eso es que había que aprender lo de la parametrización natural, ¿sí? Entonces, la parametrización natural es cuando el valor del parámetro es exactamente la distancia recorrida desde el comienzo de la curva hasta el punto, ¿sí? Que corresponde a ese valor del parámetro. Entonces, esta es la clave de todo, ¿sí? Esto es el punto crítico para entender esto. Entonces, usando la parametrización natural, la longitud del arco es la longitud del intervalo del subintervalo en los parámetros. Entonces, ¿sí? En cada subintervalo, esto vamos a repetir un poquito lo que hicimos antes, ¿sí? En cada subintervalo tomamos un valor SI estrella, ¿sí? Que corresponde a un punto PI estrella sobre la curva, ¿sí? Y a ese punto le asignamos ese valor. Entonces, la función evaluada en ese punto por la longitud del arco, fíjense que este producto es justamente lo que nos aparece en la definición de la integral de línea que vimos recién, lo podemos reescribir en función de la parametrización. ¿Cómo? Bueno, la función evaluada en la parametrización de ese SI estrella, ¿sí? Entonces acá está la composición de funciones, justamente, en vez de tener la función evaluada en el punto, tenemos la función evaluada en el resultado de la parametrización, para ese valor del parámetro, y en vez de la longitud del arco, tenemos la longitud del intervalo. Entonces, fíjense, pasamos de cosas que están definidas sobre la curva, ¿sí? El punto, el PI estrella, la longitud del arco, ¿sí? Esas son cosas sobre la curva, a valores de el parámetro, ¿sí? Entonces, acá es donde usamos la parametrización, justamente. Pasamos de cosas en el espacio a todo reflejado en el valor del parámetro. ¿Sí? Usamos la parametrización. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Que cuando sumemos todas las contribuciones, ¿sí? Esto que teníamos acá a la izquierda, lo podemos reescribir de esta manera, ¿sí?
En vez de entonces todo con lo de la curva, ahora pasamos todo al valor del parámetro. Bueno, pero ahora sí, esto de la derecha, ¿sí? Esto de la derecha está definido sobre un intervalo en una recta, ¿sí? Donde esta es la variable, S sub i es el valor del parámetro, ¿sí? Entonces esto sí es una suma de Riemann. Y al tomar infinitos subintervalos, entonces, veamos qué nos queda. La integral de línea, entonces, dijimos que la definíamos con esta sumatoria, ¿sí? Donde aparecen cosas de la curva, entonces, ¿sí? Los puntos en el espacio, las longitudes de los subarcos. Y acabamos de mostrar, entonces, que eso lo podemos reemplazar por esta otra sumatoria, ¿sí? Donde aparecen el parámetro, ¿sí? Aparece el parámetro. Aparece, entonces, esta composición de funciones evaluada en un punto de cada subintervalo por la longitud de los subintervalos. Esto es una suma de Riemann, entonces. ¿De quién? De esta función. O sea que esto es igual a la integral entre 0 y la longitud total, ¿sí? Los límites del parámetro, justamente, de esta composición evaluada en él. Entonces, acá está cómo podemos calcular la integral de línea, ¿sí? Esa integral de línea, entonces, esto que está acá, lado izquierdo, es una integral de línea. ¿Cómo la calculamos? Mediante una integral en una variable, ¿sí? Entonces, son dos conceptos distintos, ¿sí? La integral de línea es una integral en el espacio, era una curva. No es una integral de una variable, es una integral de línea. Es una integral de línea. Entonces, acá hay puntos en el espacio. ¿Cómo lo calculamos? Mediante una integral de una variable. ¿Cómo? Usando la parametrización de la curva. Esa curva toda rara en el espacio la podemos describir con un solo parámetro. El parámetro S, en este caso, ¿sí? ¿Está? Entonces, por eso mencionamos la parametrización natural, ¿sí? Para poder relacionar entonces la longitud de los arcos con la longitud del subintervalo en el parámetro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, pero ya vieron, si estuvieron haciendo los ejercicios, ¿no? Que eso de calcular la parametrización natural es bastante molesto, es una porquería. A veces quedan funciones raras porque hay que calcular esa función inversa, que por ahí queda muy difícil, ¿sí? Entonces, quizás no es la mejor forma. O sea, aparte ya estuvieron practicando cómo parametrizar curvas, ¿sí? Y la forma más natural, aparte, a pesar de que se llame la parametrización natural, la forma más natural de parametrizar una curva quizás no sea esa, ¿sí? No sale fácil. Ya estuvieron parametrizando todo un montón de circunferencias, segmentos de recta, parábolas, y la parametrización natural no es la que uno empieza, ¿sí? En general uno tiene la curva descripta de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si tenemos la curva parametrizada de cualquier otra manera, ¿sí? Hay que hacer esto de llevarlo a la parametrización natural para poder hacer esta cuenta, esta integral. Bueno, vamos a ver que no. Sí, vamos a ver que no. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Y es verdad. Entonces, la idea ahora es, en vez de tener una parametrización natural, tenemos una parametrización cualquiera, ¿sí? Un parámetro t que varía entre a y b. Entonces, vamos a tener esa función que nos relaciona el parámetro t con el parámetro natural, ¿sí? A través de la función h. Esta es la función que iba así, era la que era la inversa, justamente, la que iba de el valor natural, ¿sí? El valor de la parametrización natural, s, que iba entre 0 y la longitud total, a el intervalo AB, ¿sí? A través entonces t es igual a h de s. Esta es la función esa inversa que habíamos planteado. Y la parametrización natural la podemos descomponer, ¿sí? En estas dos funciones, la R y el H. Entonces, y es reemplazar acá, ¿no? El T por el H. Entonces esto es lo que hicieron con los ejercicios la otra vez, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? ¿La idea cuál es entonces? Bueno, esta integral que tenemos acá, entonces la idea es
Esto es como calcular la integral de línea, ¿sí? Esto es como calcular la integral de línea. Entonces, sí, que es la que vimos acá. Se da cuenta que estamos acá, ¿sí? Entonces queremos tratar de reescribir esto. En vez del parámetro S, que es el parámetro natural, reescribirlo en el parámetro T. Otra parametrización. Claro, entonces es como hacer un cambio de variables eso, ¿no? ¿Con qué? Con este cambio de variables. Es el que nos relaciona la variable S con la variable T. Es como un cambio de variables que vimos en la integral de una variable. Entonces, esta composición de F con R estrella la podemos, digo, el R estrella de S, lo podemos reescribir como R de H de S, ¿sí? Entonces, ahora tenemos esta integral en S, la idea es reescribirla en T, hacer cambio de variables, ¿sí? El método de sustitución, justamente. Bueno, entonces hagámoslo, T es H de S, ¿sí? Eso nos permite entonces cambiar el parámetro S con el T. Entonces, ¿S quién era? A ver, S era la función longitud de arco, ¿se acuerdan? La relación entre S y T salía de la función longitud de arco, que era esta función S de T, que era la integral de 0 a T de el módulo de R' de U diferencial de U. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para ver quién es el diferencial de S. El diferencial de S es la derivada de S con respecto a T, o sea, S' de T por el diferencial de T, ¿sí? Acuérdense, para cambiar todo esto hay que cambiar el S por el T, ¿no? Hay que cambiar el diferencial y los límites. Entonces estamos haciendo todo ese cambio. Cuando hacemos un cambio de variable hay que cambiar todas esas cosas, ¿sí? La relación entre T y S ya la tenemos acá, ese no hay problema. El diferencial S entonces es S' por el diferencial de T. ¿Y quién es S'? Bueno, es derivar esto con respecto a T, ¿sí? O sea que eso ya lo vimos la otra vez. Eso era el módulo R' de T. Y los límites de la integral, bueno, h en 0 justamente es A, ¿sí? Es el valor inicial del parámetro. Y h en el punto final es el valor final del parámetro, que era B. Ese no hay problema. O sea que toda esta integral la podemos reescribir de esta manera. En vez de los límites ser de 0 hasta la longitud total, van de A hasta B, ¿sí? Los límites del parámetro justamente. En vez de tener f de RH de S, tenemos f de R de T, ¿sí? Porque el H de S lo reemplazamos por el T. Y en vez del diferencial de S, lo que tenemos es S' de T diferencial de T. Bueno, el S' de T entonces es lo que está dentro de la función, el módulo de R' de T por el diferencial de T. Entonces, ¿qué hicimos acá? Ahí está. Ahora tenemos el cálculo de esta integral de línea con una parametrización cualquiera, ¿sí? Esta integral depende del parámetro T, ¿sí? Todo depende del parámetro T. Entonces, ahora es la función evaluada en la parametrización esta cualquiera, y acá aparece la clave, ¿no? El módulo de R' de T. Este es el que nos relaciona justamente cuál es la relación, cuál es la relación entre justamente el parámetro natural, ¿sí? Que era la longitud directamente de esta curva, y ese subintervalito en el parámetro T ahora, ¿sí? El nuevo parámetro. Ah, bueno, genial, así que ya está. Ahora esta integral de línea, entonces, lado izquierdo, integral de línea, integral en una curva en el espacio. Lado derecho, integral en una variable. ¿En qué variable? En el parámetro. ¿Cuál? El que nosotros se nos ocurra, ¿sí? Siempre vamos a poder hacer esto que está acá. Ah, ya está, entonces ya está. Con esto podemos hacer todo lo que queramos. Entonces empecemos a hacer, a probar, a ver cómo usamos esto. Bueno, supongo que queremos, acá no lo he escrito todo, pero no, que queremos calcular la integral de línea de esta función de dos variables x y, que en realidad depende de x nada más, sobre ¿qué curva? El segmento de recta que va desde el 0, 0 hasta el punto 2, 2. O sea que es este segmento de recta, el 0, 0 al 2, 2. De manera lineal, va de A hasta B. Bueno, entonces, queremos calcular la integral de línea, ¿sí?
¿Qué necesitamos para calcular la integral de línea? Entonces, ¿qué dijimos recién? Vamos para atrás. Entonces, esto es lo que queremos calcular. ¿Qué necesitamos? Necesitamos parametrizar la curva. ¿Sí? Necesitamos parametrizar la curva. A y B son los límites de intervalo de t, exactamente. ¿Sí? Está acá. La parametrización, acuérdense que es una función r de t y los límites para el parámetro, ¿sí? Que parte de ese r de t es la curva que nos interesa. Bien, entonces, necesitamos parametrizar esta curva, ¿sí? Y para eso estuvieron haciendo los ejercicios y van a seguir practicando porque lo necesitamos, ¿sí? Lo necesitamos calcular esta integral de línea. Entonces, hagamos la parametrización, ¿sí? Esto había muchas formas, Podemos plantear la forma estándar si quieren, decir, bueno, era el punto inicial más t por el punto final menos punto inicial, ¿no? Entonces lo que sería el 0, 0 más t por el 2, 2 menos el 0, 0, que sería t por 2, 2, que es 2t, 2t. En este caso el t iría de 0 y 1, entre 0 y 1, ¿sí? Siempre el estándar, digamos, que habíamos planteado era para el parámetro entre 0, que estaba en el punto inicial, y 1, que estaba en el punto final. Pero bueno, esto ya estuvieron haciendo los ejercicios, hay muchas formas de plantearlo también. Quizás la más natural, antes de hacer el estándar siempre funciona así, pero quizás el más natural es tomar como una parametrización trivial, decir, bueno, que el parámetro sea una de las variables, por ejemplo, x. Entonces voy a poner otra, ¿no? Otra R2, vamos a llamarlo. ¿Sí? Otra parametrización podría ser que el parámetro t sea x, básicamente, ¿sí? Donde se mueve x. Entonces, la parametrización sería t, y en este caso, y es igual a x, o sea que sería t, t, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos sirven, ¿sí? Cualquiera de las dos sirven, son para dos parametrizaciones distintas. Pero es la misma curva. Bueno, así que este es el r de t. 2t para t entre 0 y 1, que vamos a usar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el módulo de r' de t. Entonces calculemos r' de t. En este caso es derivar cada una de las componentes con respecto a t. 2, 2. Y el módulo de r' de t es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más al cuadrado, que es raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Perfecto. Entonces, ¿qué más necesitamos? La función parametrizada. ¿Sí? La función entonces es x. ¿Sí? La función de x e y es x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, donde dice x, lo reemplazamos por la parametrización, por 2t. ¿Sí? Y donde diga y, que en este caso no hay, también por 2t. Ojo de reemplazar siempre por r de t, ¿sí? No por r'. Un error común, presten atención. Siempre planteen la parametrización. Entonces, en este caso vale 2t. Así que, la integral de línea de esta función sobre la curva entre a y b la podemos calcular mediante una integral de una variable, ¿cuál? Bueno, la función parametrizada, 2t, por el módulo de r' de t, ¿sí? Entre 0 y 1, que son los límites del intervalo, del parámetro, ¿sí? Bueno, y ahora es, nada, módulo 1 es resolver una integral de una variable, ¿sí? En este caso es fácil, la primitiva de 2t es t al cuadrado, ¿sí? Y queda entonces 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, el efecto, ¿sí? O el resultado de esta función a lo largo de esta curva es 2 raíz de 2. ¿Está bien que nos haya dado eso? No sé, es lo que da. ¿Sí? Acá no nos dicen qué es, si tiene algún significado físico o no. Así que da 2 raíz de 2. Bien. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, para calcular esta curva necesitamos parametrizarla, ¿sí? Necesitamos parametrizar. Y aparece el módulo de r' de t. ¿Sí? Aparece el módulo de r' de t. O sea que necesitamos que el r' exista. ¿Sí? Básicamente necesitamos poder derivar esta curva. Entonces, no lo mencionamos en la definición, pero ahora lo ponemos que necesitamos que las curvas sean suaves. ¿Sí? Acuérdense que suave quería decir que el r' de t existía y era distinto de 0. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Bueno, ahí no lo podemos calcular. Pero en algunos casos, ¿sí? Igual que teníamos funciones a trozos, ahora
también podemos permitir que la curva sea suave a troces. Entonces, por ejemplo, una curva como esta, ¿sí? Donde este punto ahí tiene un punto de quiebre, entonces en ese punto no está definido el R'. En ese punto no está definido el R'. Pero en todos los otros puntos sí. ¿Sí? Hay como dos pedazos. Entonces es una curva que podemos definir suave a trozos. ¿Sí? Tiene una curva, está compuesta en realidad por una curva suave C1 y otra curva suave C2. ¿Sí? Entonces la curva total es la unión de esas dos curvas. Cada una de ellas es suave. Entonces, ¿cómo podemos calcular la integral de línea a lo largo de toda la curva? Bueno, calcular cada una por separado. ¿Sí? Es la suma de las integrales de línea en cada uno de los trozos, por separado. Entonces, importante, ¿sí? ¿Por qué tuvimos que separarlo entonces? Porque el R' en ese punto no existía. ¿Sí? Entonces, son dos curvas distintas en general. ¿Sí? Entonces, estas dos curvas van a tener que tener cada una parametrización distinta. O sea, si queremos calcular esta integral de línea, vamos a calcular estas dos integrales de línea. ¿Sí? Pero cada una por separado. Entonces, esta la resolvemos por un lado y de manera independiente resolvemos esta. ¿Sí? Cada una de estas curvas, C1 y C2, tiene su propia parametrización. Diferentes, independientes. ¿Sí? No es que hay que parametrizar toda la curva al mismo tiempo. Cada una tiene su propia parametrización. Entonces, por ejemplo, si ahora queremos ir del punto 0,0 al punto 2,2, pero ahora a lo largo de estos dos segmentos de rectas, ¿sí? Vamos a ir del 0,0 al punto C, que es el 2,0, ¿sí? Que es este que está acá abajo. Y después vamos a subir a lo largo de este segmento, ¿sí? Hasta el 2,2, del 2,0 al 2,2. Entonces fuimos ahora de A hasta B, en vez de por la diagonal, fuimos por los catetos. ¿Sí? Entonces ahora queremos ver cuál es la integral de esta función, también x, yendo por este camino, ¿sí? A lo largo de esta curva C. Entonces, de vuelta, esta es una curva suave a trozos, ¿sí? Se corresponde con un segmento de recta C1 y otro segmento de recta C2. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar toda esta curva C3? Bueno, por separado, ¿sí? No vamos a poder parametrizar esta curva toda en una, ¿sí? Va a tener que ser una parametrización a trozos, justamente, de eso se trata, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a parametrizar C1, ¿sí? Este segmento de recta. Bueno, ahora podemos usar el trivial, ¿sí? Ahora podemos usar el trivial y decir que entonces la coordenada X va a ser T, ¿sí? Entonces T va de 0 a 2, ¿sí? X va de 0 a 2, y fíjense que en toda la curva, a lo largo de toda esa curva, este segmento Y vale 0, ¿sí? Se mantiene la coordenada Y vale 0, ¿sí? O sea que la parametrización es T0, ¿sí? Cuando T varía entre 0 y 2 vamos recorriendo este segmento de recta. Perfecto. ¿Y qué necesitamos de R1? Entonces necesitamos R' de T, que va a ser 1, 0, y el módulo de R' de T entonces vale 1. Esto es para este segmento de recta. Y para el otro, la función evaluada en R1 de T es T, ¿sí? Porque es X. Y para el otro segmento, entonces ahora es otra parametrización, ¿sí? Fíjense, acá es una parametrización, acá es otra parametrización distinta. Que ahora el que varía cuando vamos de C hasta B es la variable Y. Esa es la que va variando, ¿sí? X, justamente como este segmento recta, esta recta es X igual a 2, ¿sí? X vale siempre 2 a lo largo de esta curva, ¿sí? Entonces por eso acá R2 vale 2 el X, ¿sí? Y vale T. Y T varía entre 0 y 2. ¿Sí? El T varía entre 0 y 2. Acá en vez de T podríamos usar otro nombre, no hay ningún problema, ¿sí? Pero como vamos a resolverlos independientemente, podemos dejarlos con el mismo nombre. Pero tengan en cuenta que son dos parámetros distintos, ¿sí? Son dos cosas distintas, independientes. Cada curva por separado. Bueno, entonces R' de 2 va a ser 0, 1. Ahora en este caso, el R' de 2 de T también va a ser 1. Pero f de R2 de T va a ser 2, ¿sí? Porque es el X. La función es X, ¿sí? En este caso X vale 2. Acá el X valía T, por eso la función valía T. Acá vale 2, por eso es 2.
Entonces, ojo acá también, no se confundan. Cada curva por separado. Entonces, esta integral, ¿sí? La integral de línea de esta función a lo largo de toda esta curva, la podemos, como es una curva a trozos, la separamos en dos. La integral de línea de A hasta C a lo largo de C1, más la integral de línea de C a B a lo largo de C2. Cada una de estas por separado. Entonces, la primera, ¿cómo la calculamos? Bueno, la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De la función t por el módulo de r' de t, este 1, por el diferencial de t. Y esta otra integral la calculamos como la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De la función evaluada en r de t, 2 por el módulo de r' de t, que en este caso también vale 1. Bueno, cuando hagan estas cuentas, van a ver que llevar 2 la primera, 4 la segunda, que es 6. O sea que la integral de línea a lo largo de esta curva, ¿sí?, vale 6. Fíjense algo interesante, ¿no? Antes fuimos por este camino, por esta curva, ¿sí?, de A hasta B. Y nos dio raíz de 8, ¿sí?, 2 raíz de 2. Ahora estamos yendo de A hasta B también, pero por otro camino, ¿sí?, por otra curva. Y nos dio 6. O sea que no es lo mismo, ¿sí?, ir de A hasta B por distintos caminos. Si vamos por distintas curvas, nos da distinta la integral de línea. Bueno, si lo pensamos en la masa de un alambre, ¿sí?, bueno, tiene sentido, ¿no? Uno es más largo que el otro, tendría sentido. Pero podría no serlo, ¿sí?, dependiendo de quién sea la función. Bueno, algo de eso vamos a hablar más adelante. Pero ya así de movida, vamos por caminos distintos y nos da distinto, ¿sí? ¿Podría dar igual? Sí, pero en principio da distinto. Si da igual es de casualidad. Así que es algo ya para ir notando. No es lo mismo entonces ir por caminos distintos. Y veamos otro, ¿sí? Hagamos otro ejemplo más y seguimos practicando de paso. Supongamos que ahora queremos calcular también la integral de línea, pero en vez de ir de A hasta B, vamos de B hasta A, ¿sí? En el otro sentido. Vamos en otro sentido. Entonces, ¿qué nos cambia esto? Y lo que nos cambia es la parametrización, ¿sí? Es cómo vamos a parametrizar esa curva. Entonces, ahora, ¿cómo la parametrizamos? Bueno, parametrizamos así, ¿sí?, usando la forma estándar. Entonces, era el punto inicial, que ahora es B, el 2, 2, menos, más, ¿no?, el punto final, que es el A, el 0, 0, menos el punto inicial, que es el 2, 2, que da menos t por el 2, 2. Entonces está la parametrización estándar. Entonces para esto el t va entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nos queda esto, 2 menos 2t y 2 menos 2t. Bien, entonces el r' de t en este caso ahora es menos 2 menos 2, ¿sí?, es derivar cada uno de estos con respecto a t, y el módulo de r' de t de vuelta es 2 raíz de 2. La función evaluada en RT ahora es el x, ¿sí?, es este valor que está acá, 2 menos 2t. Bien. O sea que la integral de línea ahora, a lo largo de esta curva, C4, que va desde B hasta A, de esta función, la podemos calcular mediante una integral de una variable, ¿sí?, con el parámetro entre 0 y 1, los límites de la integral, de la función 2 menos 2t, por el módulo de r' de t, que es 2 raíz de 2 diferencial de t. Entonces fíjense que la integral que nos quedó es otra, ¿sí?, es otra integral, que a comparación de esta, ¿no? Es otra integral, ¿sí? Nos quedó otra integral. Caímos de A hasta B, ahora vamos de B hasta A. Bueno, y si resolvemos eso, ¿qué nos va a dar? Bueno, esta entonces, hay que hacer primitiva esto, ¿sí? 2 de 2t, de menos 2t menos t cuadrado, ¿sí? Bueno, cuando hagan eso van a ver que les queda esto, 4 raíz de 2 menos 2 raíz de 2, que es 2 raíz de 2. Ah, nos dio lo mismo, che. ¿Está bien? ¿Será casualidad? En este caso, sí, puede serlo, ¿no? Bueno, no. Es otra propiedad de la integral lineal en campo escalar, que es la que se llama invarianza a la parametrización. Entonces, la integral de línea
a lo largo de una curva, a lo largo de una curva de esta función, es lo mismo que la integral lineal a lo largo de la curva parametrizada en el sentido contrario. O sea, tenemos esta curva que va de A hasta B, la integral lineal es la misma que si vamos de B hasta A, ¿sí? Bueno, no lo vamos a demostrar, pero en realidad, ¿sí? Fíjense que para definir la integral de línea, ¿sí? En ningún momento usamos la parametrización, ¿sí? No dijimos cómo la recorríamos, era la distancia, ¿sí? No voy a volver para atrás porque son muchos. Te vuelvo atrás, pero si van a la primera filmina, ¿sí? ¿Cómo definimos la integral de línea? Bueno, la integral de la función sobre una curva, ¿sí? Nunca hablamos de una parametrización para definir la integral de línea. Entonces, no importa cómo parametricemos la curva, justamente, ¿sí? El valor de la integral de línea es independiente de la parametrización, ¿sí? Importantísimo eso. Entonces, fíjense que como que no hace falta demostrar nada, ¿sí? Es por definición. La definición de la integral de línea nunca entró en juego la parametrización, ¿sí? Hacíamos una partición de la curva y tomamos la longitud de esos segmentos, ¿sí? Las distancias de esos segmentos. Entonces, nunca entró la parametrización. Entonces, después, para hacer el cálculo es que planteamos una parametrización. Pero podemos usar cualquiera, justamente, y siempre nos va a dar la misma, porque el valor de integral es único, ¿sí? Entonces, eso nos permite plantear esta invariancia de parametrización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entre estos dos, en este caso eran bastante sencillos, pero quizás dependiendo de la función a integrar, ¿sí? ¿Cuál es más sencillo? ¿El que iba de A hasta B o el que iba de B hasta A? Bueno, el que iba de B hasta B quizás era más fácil, porque el de B hasta A, fíjense que tiene este 2 menos 2t. Acá, si en cuanto empiecen a poner unos polinomios con órdenes más elevados, la integral que queda acá va a ser molesta de resolver, ¿sí? Entonces, todo depende de qué necesitemos, ¿sí? Entonces, acá entra en juegos libertades, ¿sí? Libertades para elegir la parametrización que nos ayudan, pero también lo tienen que aprender ustedes, ¿sí? Porque ahora, como hay mucha libertad, tienen que decidir ustedes. Entonces, parte de los ejercicios es decidir, bueno, a ver, cómo nos conviene parametrizar esta curva para que las cuentas después nos queden más fáciles, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene el entrenamiento, ¿sí? Que están haciendo ahora, están aprendiendo a parametrizar las curvas, cómo conviene parametrizarlas. Bueno, cuando hay simetrías, uno puede aprovechar eso, ¿sí? Simetrías circulares. Cuando hay segmento de recta ya vimos distintas formas, pero fíjense ya, en este caso por ahí conviene el trivial, ¿sí? Que directamente el parámetro sea el X. Ya cuando empieza a parametrizar empiezan a aparecer estas cosas feas, eso va a traer problemas, ¿sí? Entonces, sobre todo aparecen cuando van en sentido contrario, ¿eh? Cuando tiene que decrecer una de las variables, ahí se les confunde justamente, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a aprender con la práctica. Lo bueno es que para calcular la integral de línea, entonces, de un campo escalar, podemos elegir la parametrización que nos convenga. Bueno, ¿y para qué otra cosa podemos usar esto? ¿Sí? ¿Para qué otra cosa? Bueno, tenemos una aplicación medio geométrica, ¿sí? Para esto. Y nos permite calcular áreas de superficies que sean ortogonales aquí sí. O sea, que sean paredes, básicamente. Entonces nos permite calcular área de paredes. O sea que es una superficie que si la proyectamos en el plano XY, nos queda una curva, ¿sí? Nos queda una curva, no nos queda una región, ¿sí? Entonces, si fuera una superficie de esta forma, ¿no? Cuando la proyectamos en el plano XY, bueno, nos queda formada una región. Ahora, si es una pared, cuando la proyectemos en el plano XY, nos queda una curva. Entonces, en este caso, nos sirve la integral de línea. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo podríamos plantear? ¿Sí? Les cuento una idea, no lo vamos a demostrar, pero de cómo se plantearía esto, ¿sí? Fíjense, entonces en esta curva podríamos tomar como pedacitos, ¿no? Justamente hacer la partición y podríamos plantear entonces que el área de esta pared es plantear este rectangulito. Entonces, el área de este rectangulito sería como la longitud de segmento por la altura, básicamente, ¿sí? Ahora es un rectangulito que está como doblado, ¿no? Porque sigue a la curva. Entonces, el área de este cachito es la longitud
del segmento del arco que está acá abajo por la altura. Entonces podemos tomar todos estos pedacitos, ¿sí? Sumarlos, y cuando hagamos eso nos va a quedar, ¿sí? A lo largo de esta curva nos va a quedar una integral de línea. ¿Dónde? Entonces es la integral de línea a lo largo de esta curva. ¿Y qué integramos? ¿Qué integramos? Bueno, justamente le estamos asignando a cada uno de estos puntos de la curva una altura que nos la da la función. Entonces lo que integramos es esta función. ¿Qué quiere esta función? Bueno, esta función es el techo de esta cosa, que es un z igual a f de x, ¿no? Es hasta dónde va esta pared. Entonces, no sé si se convencieron, ¿sí? Que entonces el área de esta pared la podemos calcular en esta integral de línea. ¿Sí? Es calcular la integral de esta función, que sería el techo, ¿sí? A lo largo de esta curva. Entonces sería como es el largo de esta curva hasta el valor de la función, ¿sí? Si lo pensamos con esos, haciendo las particiones, justamente nos queda esa integral de línea. Entonces este es como un ejemplo de aplicación, donde la aplicación es geométrica, ¿sí? Es el área de una superficie. Lo importante es que tiene que ser ortogonal para que la proyección sea una curva. ¿Sí? Para que la proyección sea una curva. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo así, hallar el área de la porción de cilindro. Este cilindro, que es un cilindro, fíjense que es una elipse, ¿sí? Que está limitado por esta función rara, z es igual a 3 por x por y. Y por z igual a 0, ¿sí? En el primer octante. O sea que tenemos el cilindro, que es este que está acá, ¿sí? Este cilindro que está acá, 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero estamos en el primer octante y está limitada por z igual a 0. Por z igual a 0, entonces nos queda ya la proyección en el plano XY, esta curva. Y z igual a 3xy, ¿sí? Que sería esta. Entonces nos quedó esta la superficie. Esta es la superficie que nos queda. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, para calcular el área, entonces, es la integral de línea sobre la curva de esta función, ¿sí? De esta función 3x. Y para eso, para calcular esa integral de línea, vamos a necesitar parametrizar la curva. ¿Sí, Steven, querés contar algo? Sí. No, tenía problemas con el internet y se me reinició. Ah, ok, listo. Y quedó el micrófono así. Entonces, para calcular la integral de línea necesitamos parametrizar la curva, ¿sí? Bueno, la curva que hay que parametrizar es esta. ¿Sí? Es una curva en el plano XY. ¿Sí? Es una curva en el plano XY. La función es una función de X e Y. ¿Sí? Como es un cilindro, era esta curva que está acá. 4x al cuadrado. Ay, no tiene que haber puesto eso. Bueno. Más y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo parametrizamos esta curva? Bueno, la idea es aprovechar esta simetría que tiene, que es como una elipse, ¿sí? Como es una elipse. Y la idea es aprovechar también el 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, no sé si ya estuvieron haciendo este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero la idea, ¿cuál es acá? Y la idea es aprovechar la identidad coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado, o si quieren vamos a ponerle ya t, así ya queda, igual a 1, ¿no? La idea es aprovechar esta identidad cuando tenemos este tipo de simetría. Entonces, la idea es reescribir esta ecuación que tenemos acá de esta manera, ¿sí? Después ya les va a salir directo, pero yo les estoy explicando para que empiecen a pensar de esta manera. Entonces, la idea es escribir esto. O sea que, bueno, acá esto es igual a 1, acá tenemos igual a 4, entonces dividamos todo por 4. Entonces va a quedar 4x cuadrado más y al cuadrado, todo dividido 4, igual a 1, ¿no? De acá vamos a parar acá. Entonces, ahora la idea es meter toda una cosa al cuadrado más toda otra cosa al cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces, fíjense, este 4 acá se cancela con esto, o sea que acá queda x al cuadrado más, y este 4 acá queda el cuadrado sobre 4, ¿sí? Lo podemos meter adentro del cuadrado como un 2, ¿sí? O sea que queda que y sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora comparamos estas dos cosas, ¿sí? Comparamos
esto con esto. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, para que se cumpla esa identidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos que x sea el coseno de t y que y sobre 2 sea el seno de t. ¿Sí? Si elegimos de esta manera, entonces se cumple esta identidad. ¿Sí? Que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es igual a 1. Entonces representa a la ecuación esta parametrización. O sea que de acá sacamos que x es el coseno de t y si lo dejamos de acá es 2 el seno de t. ¿Sí? La otra es reemplazar acá, ¿no? Ya pensarlo cuando tenemos esto al cuadrado más otra cosa al cuadrado, pensar cuánto tiene que valer x, cuánto tiene que valer y, ¿sí? Para que nos dé el 4. Bueno, esto lo pueden hacer de varias maneras dependiendo de cada uno. Así que esta es la parametrización para este pedazo de elipse, ¿sí? Coseno de t, 2 seno de t. Donde el t, si lo pensamos de esta manera, era el ángulo, acuérdense, ¿sí? Entonces el t va a ir desde 0, bueno acá no lo puse, perdón. El t va desde 0, que estaríamos en este punto, hasta pi sobre 2, que sería este otro punto que estamos acá. ¿Eso por qué? Porque elegimos a x como coseno y ahí con 0, porque acá podríamos hacer, si esta identidad es simétrica, entonces podríamos haber elegido al revés, esto que sea el coseno y esto el seno, ¿no? Podría haber sido, entonces en este caso empezaríamos de este lado y avanzaríamos para aquel lado, ¿no? En sentido horario, si lo miramos desde arriba, el sentido horario sería este. El que hicimos ahora es sentido antihorario, empezamos en este punto y nos movemos hacia allá donde el t es el ángulo, que es pi sobre 2. Bien, entonces, ¿qué estamos ahora? Estamos en r' de t, que sería la derivada del coseno, que es menos seno, la derivada de 2 seno es 2 coseno, y el módulo r' de t, ¿sí? Es raíz de el seno al cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. Bien. Entonces, el área, que era la integral de línea sobre esa curva, entonces nos queda la integral de 0 a pi sobre 2, los límites del parámetro. ¿Quién integramos? La función, esta, 3x por y. Donde dice x, ponemos el coseno de t, y donde dice y, ponemos 2 seno de t. O sea que acá nos va a quedar 2 seno de t, coseno de t por 3, que es 6 coseno de t, seno de t. ¿Sí? Esto sería el 3x, y es la función que estamos integrando. ¿Sí? Esto es el f de r de t. Por ¿quién? El módulo de r' de t. El módulo de r' de t vimos recién que era este, seno al cuadrado más el coseno, 4 coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, transformamos el problema, que era una integral de línea, en una integral de una variable. Y ahora hay que resolver esto con todos los métodos que aprendimos. Bueno, esto podemos todavía escribirlo un poquito mejor. Fíjense que acá podemos agarrar un seno al cuadrado y juntarlo con uno de estos, un coseno al cuadrado, y va a ser igual a 1, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, y nos sobran 3 cosenos cuadrados. ¿Sí? Entonces, para el que se perdió, esto lo podemos escribir así: seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 3 coseno cuadrado de t, ¿sí? Lo que está acá dentro de la raíz. Esto es la raíz. ¿Sí? El 4 coseno pusimos como 1 más 3. Y esto que está acá vale 1. ¿Sí? Entonces eso de ahí aparece este 1 más 3 coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Y para qué hicimos esto? Bueno, porque ahora tuvimos suerte, y entonces fíjense que si elegimos a u, ¿sí? Ahora hay que resolverlo con todos los métodos que aprendimos en el primer módulo. Acá podemos hacer sustitución. Fíjense, si elegimos a u como lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Lo primero que uno intenta, lo que está dentro de la raíz, que es molesto, elegirlo como u. Capaz que no funciona. Es 1 más 3 coseno cuadrado, el diferencial de u es menos 6 coseno de t, ¿sí? Estamos la derivada de este cuadrado, menos 6 coseno de t por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada del coseno, que es menos seno de t. Diferencial de t. Entonces tenemos suerte, ¿no? Porque todo esto que está acá, justo es lo que apareció acá. Así que, buenísimo. Este nos va a servir. Entonces ahora el u de 0 es 4, ¿sí? O sea, cuando t valga 0, cuando t valga 0, u vale 4, cuando t valga pi sobre 2 vale 1, por el coseno de pi sobre 2 vale 0.
Entonces esa integral la podemos calcular de esta otra manera, ¿sí? La integral de 4 a 1 de menos, y este menos es por culpa del diferencial, la raíz de u diferencial de u. Bueno, esto, la primitiva de raíz de u es igual a 3 medios sobre 3 medios, entre 4 y 1 nos da 14 tercios. ¿Está bien? No sé. Lo importante sí, estamos calculando un área, así que nos tiene que dar positivo, por lo menos. ¿Mm? Que en este caso no dio. ¿Estará bien? No sé. Pero es entonces una aplicación de la integral de línea. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿sí? No está complicado, entonces ¿qué hay que plantear? La integral de línea, y la integral de línea se calcula como una integral de una variable, con todos los métodos que aprendimos en módulo 1. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad va a ser parametrizar la curva, ¿sí? Saber cómo parametrizar las distintas curvas. Eso es lo complicado de este método, ¿sí? Pero bueno, lo van a tener que entrenar, ¿sí? Ya estuvieron practicando, tampoco son curvas muy raras las que vamos a usar, van a ser casi siempre las mismas. Lo más difícil quizás es cuando nos dan la curva como intersección de superficies, entonces hay que definir primero quién es la curva y después, en base a eso, poder parametrizarla, ¿sí? Entonces ahí está la complicación. Después es plantear una integral de una variable, ¿sí? Hay que saber que es la f de r de t por el módulo de r'. ¿Sí? ¿Estamos entonces? ¿Se entendió más o menos lo de la integral de líneas? Bueno, entonces empecemos a trabajar, ¿sí? Empecemos a entrenar. Van a ver que los ejercicios son similares a los que vienen trabajando. Le agregamos un paso más, ¿sí? Ahora, plantear una integral de una variable y calcularla, ¿sí? Tener en cuenta de qué estamos hablando para ver si los resultados tienen sentido.